¿Qué tal, amigas, amigos? Quiero compartiros en esta ocasión un caso completo. Es un clinche que ya trabajamos, creo, en redes y vamos a hacer cambios muy importantes y os lo he preparado de manera diferente con diapositivas, con los puntos del protocolo. Espero que le saquéis partido. Bien, antes de empezar a trabajar el clinche, lo primero que tenemos que hacer es conocer un poco a la paciente. En este caso, la paciente es la que estáis viendo, una paciente de aproximadamente 45 años, cuyo motivo de consulta es la estética anterosuperior, básicamente. Tiene un problema periodontal, como es obvio simplemente con las fotos, y podréis observar que faltan algunos premolares. La oclusión es una oclusión de clase 2 completa y a la paciente le disgusta especialmente el aspecto del 11. En las fotos oclusales podemos intuir que la anchura del arco pues, es una anchura adecuada, no vemos que haya una deficiencia aparente ni a nivel basal ni a nivel alveolar. En la radiografía panorámica confirmamos la ausencia de 4 premolares y la falta de paralelismo radicular, en especial en la arcada inferior. En la teleradiografía vemos que es una mandíbula muy pequeñita, una clase 2 quirúrgica, además con una ausencia total de perfil cérvico-mandibular, ¿vale? Es decir, aquí hay una ausencia de cuello, de perfil cérvico-mandibular, por decirlo así. El trazado nos confirma esto, que obviamente es una clase 2 esquelética, la paciente rechaza la cirugía, tuvo un tratamiento con brackets hace muchos años, en el que le extrajeron 4 premolares, el ángulo nasolabial está algo aumentado y, como vimos antes en las fotos, es una clase 2 completa con apiñamiento, tiene un problema periodontal con una pérdida de hueso entre moderada y severa. Y todo eso que veíamos era el mundo 2D. Entonces, cuando hacemos 2D, lo que estamos haciendo es una interpretación radiográfica, mejor o peor según los conocimientos de cada uno, pero una interpretación radiográfica muy limitada. Cuando trabajamos con 3D, cosa que deberíamos hacer prácticamente de rutina con la inmensa mayoría de nuestros pacientes, bien, decíamos que el 2D es una interpretación de la radiografía y el 3D es una visualización de la realidad. Es decir, aquí vemos exactamente cómo están las cosas y, sobre todo respecto a la ortodoncia, nos replanteamos todo. Cuanto más analicemos el 3D, más nos replantearemos el caso. Bien, cuando vamos analizando cada corte, tenemos claro ya que en la región incisiva inferior, incisiva y canina, los dientes, como sucede en todas las clases 2 quirúrgicas compensadas de manera natural, están demasiado proinclinados y parcialmente fuera de la cortical vestibular. Algunos cubriendo menos del tercio apical. Observamos lo mismo respecto a los incisivos, es decir, tenemos claro que no podemos proinclinar absolutamente nada de sus dientes y que lo mejor sería retroinclinarlos e incluso retruirlos en masa. Respecto a los incisivos inferiores, vamos viendo también aquí los laterales y centrales del segundo cuadrante. Y observamos especialmente la situación del 21, que es el diente con tratamiento de conductos y con esta corona. Como vemos, el diente está apenas cubierto por nada en el aspecto vestibular, con lo cual nos interesa retroinclinarlo para meterlo en esponjosa, para meterlo en una zona más segura de hueso y también que así el cubrimiento gingival migre apicalmente de manera natural, como suele suceder en la mayoría de los casos. Vemos el torque de esos incisivos superiores, con lo cual yo ya estoy pensando que cuando haga mi clean check pediré que primero se dé torque radículo lingual y después, si tengo que hacer movimientos intrusivos, los haré, pero lo que más me interesa aquí es un movimiento de retrusión que incorpore la raíz, incluso moviendo la raíz más que la corona. Incluso puedo medir antes de la cortical del inicio del conducto nasopalatino de Scarpa, tengo 1,8 milímetros según las mediciones que hago en mi escáner de ese diente en concreto.
Si vamos a otras vistas, pues aquí cuando estuve analizando los cortes coronales me doy cuenta de que el 16, especialmente, que son los cortes que estamos viendo, pues las raíces vestibulares están también parcialmente fuera de hueso y no me interesa hacer grandes movimientos de esos dientes, porque obviamente cuanto más los intente desplazar, más riesgo de fenestraciones, de iscencias, de encontrarme con la cortical del seno, etc. Pero sobre todo que son dientes que, lo veis también en este corte axial de la derecha, pues están en un pasillo óseo muy estrecho, con lo cual evitaré todo tipo de movimientos, especialmente sagitales y transversales. Por lo tanto, de momento, con los datos que he analizado, que son bastantes, insisto, creo que deberíamos hacer CBCT de rutina, mi plan de tratamiento es mejorar la oclusión sin conseguir una clase 1. Y esto el paciente lo firma en el consentimiento informado. Mover los incisivos a una región más segura de hueso, para que luego además podamos cambiar la corona del 11 al final. Y en el caso de los dientes inferiores, que ahora veremos que me voy a plantear movimientos complejos y más complejos aún con alineadores, aviso a la paciente de que voy a usar técnicas auxiliares. La paciente, como habéis visto, era una paciente periodontal, es una paciente que ya se le hizo su tratamiento, veis aquí periodontogramas del inicio y de la reevaluación a las 6 semanas y las fotos del inicio, fotos perio y la reevaluación a las 6 semanas, donde ha mejorado notablemente el color de la encía, además de algunas profundidades de sombra. Bien, y ahora vamos a lo que ya os quiero contar, que es el protocolo de trabajo con el CleanCheck. Vamos a trabajar el CleanCheck y el primer punto que nos tenemos que preguntar siempre cuando estamos analizando el CleanCheck recibido es, ¿está la oclusión bien montada? La mayoría lo tenéis que comprobar con las fotos que habéis realizado, ya sabéis, en distintas vistas. Y los que enviamos escáner, como veis en la imagen esta de la izquierda, solapada con la pantallita, es el escaneado el que dirige a los técnicos, el que prevalece sobre las fotos. Pero si no tenemos escáner, las fotos tienen que estar perfectas, deberían estarlo siempre, y las ponemos en distintas vistas para comprobar si el caso está bien montado. Si no está bien montado, acaba aquí el trabajo. Paro y pido, de las distintas maneras que existen, un remontaje de la oclusión. Como en este caso está bien montada, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es instrucciones para los CleanChecks previos. Aquí tenemos que revisar tanto las instrucciones iniciales como instrucciones que hayamos dado en alguna modificación. En el caso que nos ocupa es un plan de tratamiento número 2, es decir, ya tuve un primer CleanCheck que modifiqué. Para las primeras instrucciones dejé lo que está un poco por defecto, es decir, normalmente es mi personal quien sube los casos y entonces si no les digo nada especial dejan casi todo por defecto, salvo que pedimos corrección anteroposterior mediante distalización. Este plan fue hecho antes de que yo analizara a fondo el CBCT, ¿de acuerdo? ¿Qué más les pedí? Que no hubiera protrusión de los incisivos en ningún momento, evitando los movimientos de vaivén y, como cosa especial que yo suelo no hacer nunca, mover las raíces de premolares y de los molares inferiores hacia mesial para intentar mejorar el paralelismo debido a la ausencia de los premolares que le quitaron en un tratamiento de ortodoncia antiguo y mejorar un poco esa situación que no acabó bien cuando a ella le hicieron el tratamiento hace 20 años, aprox. Es algo absolutamente impredecible y la paciente está avisada de ello. Punto 3 del protocolo, comentarios. Leo los comentarios, tanto informativos, referente al tipo de ataches, a los movimientos que han hecho y demás, y los cambios que yo he hecho después. No hice ningún cambio por escrito del plan de tratamiento 1 para conseguir el 2, con lo cual no tengo más comentarios. Punto 4, evaluación del movimiento. Y aquí
si no habéis revisado bien los registros desde el principio, es el momento de volver a los registros. Pongo ve a la vida real porque esto es la vida real, los registros, y lo que vemos en el CleanCheck es una película de ciencia ficción. No lo olvidéis nunca, por favor, es una película de ciencia ficción. Entonces, aquí voy constantemente a mis registros, a mis fotos, a mis radiografías, a todo lo que tenga disponible. En mi caso, el CBCT, y empiezo a evaluar. Bien, cosas que veo cuando estoy evaluando la dificultad de movimiento. Pues veo que hay un punto en el 47 negro y veo que se produce por intrusión. Siempre tenemos que ver por qué aparece el punto. Si realmente lo quiero, pues lo acepto. En el lado izquierdo miro mis puntos, ¿vale? Y yo decido, en función de lo que quiero hacer con mi paciente, si los acepto o no. En este caso, veremos a lo largo de las modificaciones cómo al final he decidido cambiar drásticamente de plan, con lo cual algunos de esos puntos negros me los voy a quitar de en medio. ¿De acuerdo? Si el movimiento que está asociado al punto negro es un movimiento que nosotros queremos conseguir sí o sí, desde luego tenemos que aceptarlo. No hay más. Aquí una de las cosas que, por ejemplo, no tenía ningún sentido es que el 27 se extruía y el 37 se intruía, es decir, movimientos difíciles y que no tienen sentido, porque si nosotros vemos nuestra oclusión inicial, ahora estamos en la fase 4, en el alineador 4, en la banderita de abajo, pero es casi el inicio, vemos como la relación de 27 y 37 es buenísima. Si yo efectivamente voy a distalar, pues está claro que voy a cambiar radicalmente esa situación. Pero a lo mejor no me interesa o a lo mejor al final cambio el plan. Bien, punto 5 del protocolo es el staging, la secuenciación. Y el staging, yo clásicamente lo he llamado estadiaje, aunque no es una palabra aceptada por la RAE. Sí que es una palabra que se utiliza en medicina para el estadiaje de los tumores, pero bueno, vamos a cambiarlo y vamos a decir secuenciación. Bien, pues la secuenciación o staging lo miramos desde dos puntos de vista siempre, el punto de vista estático y el dinámico. El punto de vista estático es irnos a la pantalla de la izquierda, donde marcamos evolución de las 4 disponibles, fotografías, comentarios, tratamiento de evolución, marcamos evolución y vemos cuándo se colocan los ataches, flechitas rojas hacia abajo, IPR, los rombos, y vemos si hay movimiento diferencial o no. Vemos si tenemos algún patrón especial de movimiento diferencial, como es el caso en la arcada superior, abajo tenemos movimiento simultáneo y luego vemos el staging, la secuenciación, la evolución del movimiento, lo vemos desde un punto de vista dinámico, dándole al play en las vistas que hemos visto en el vídeo. Y buscamos básicamente tres cosas: la aparición o no de saltos virtuales, los cambios anteroposteriores, en este CleanCheck los había planeados, pero ya os adelanto que creo que lo vamos a cambiar. Buscamos interferencias en protrusión y en expansión, buscamos vaivén y en este caso lo que veíamos es que efectivamente en la arcada superior, como yo había planificado de entrada, había una distalización de 1/3 con inicio estético. Lo estáis viendo en la derecha, se empiezan a mover los 7, luego los 6, pero los incisivos se mueven desde el principio, inicio estético. En la arcada inferior todos los dientes se mueven a la vez. Punto 6 del protocolo de análisis y último punto es la oclusión final. En la oclusión final, si yo en los puntos previos ya estoy pensando en algún cambio, aquí no me detengo nada. Ahora, si lo he encontrado todo perfecto en el análisis, pues aquí sí que dedico un rato y busco la oclusión que yo quiero, teniendo en cuenta siempre, por favor, que la oclusión que veis en el CleanCheck no es real, ni siquiera se parece demasiado a la realidad. Entonces esto es algo que se adquiere sobre todo con la experiencia, al ver cómo quedan unas cosas, cómo quedan otras. Yo a día de hoy, después de 13 años de hacer Invisalign y algunos años de análisis más profundo de todos los casos, pues lo que hago es intentar no dejar contactos de 3 a 3 y los contactos anteriores pues depende un poquito de dónde viene el caso. Entonces ahora mismo, como no voy a hacer nada aquí, paso directamente y
lo que hago es darle al botoncito famoso de crear modificación. Le damos al botón de crear modificación, esperamos unos segundos y se activan las herramientas para que empecemos a modificarlo, los controles 3D. Punto primero de la modificación, angulación del plano oclusal, inclinación del plano oclusal. ¿En qué me apoyo? Pues de las fotos clásicas, lo mejor es una foto de sonrisa y si puede ser una más cerca de sonrisa, como la que veis a la derecha, y otra foto que utilizo yo, que la subo a veces al IDS y a veces no, pero las tengo siempre en mis archivos, es una foto facial con separadores para poderlo ver también desde el punto de vista sagital. La inmensa mayoría de los casos, en mi caso diría que el 99%, los modelos están bien orientados tridimensionalmente y no hace falta utilizar esto, pero nuestro primer punto debe ser siempre chequearlo, porque si el plano oclusal está mal orientado, puede estar los modelos bien ocluidos, pero el plano mal orientado, tenemos que cambiar esto. Punto 2, herramienta de forma de arcada. Yo no la utilizo porque a mí no me gusta, pero los que os guste pues, dar una forma de arco, aquí tenéis este tipo de herramientas. Yo no la utilizo porque a mí me gusta determinar la posición del diente individualmente y porque además no tengo ni la más mínima duda que la inmensísima mayoría de nuestros pacientes no pueden ser expandidos dentariamente. La inmensísima mayoría de nuestros pacientes no pueden ser expandidos si eres biológicamente responsable de manera dental-alveolar. Punto número 3, y aquí es donde dedicamos normalmente mucho rato, es mirar los dientes con la tabla de movimiento. Entonces, aquí, como es este caso, para que veáis un poquito y os pueda enseñar alguna de las cosas que hago yo, pues yo me pongo a modificar un rato. Pero en realidad, si tuviéramos un caso en el que vamos a hacer estos cambios tan grandes, estos macro cambios, lo más cómodo es decirle en comentarios al técnico, oiga, realice un siguiente clean check sin mover los molares sagitalmente, sin distalización superior y vamos a conseguir reducir el resalte mediante IPR. ¡Pum! Envías los cambios y así al día siguiente, 2 días, 3 días, depende, tienes un clean check algo más parecido a la realidad que buscas y tienes menos que cambiar. Aquí estoy haciendo yo los cambios, pues básicamente para compartirlo con vosotros y poder enseñaros algo si no lo sabíais ya. ¿Qué estoy haciendo? Pues empiezo por hacer los 7 inamovibles que he visto en mi CBCT, que es la única realidad 3D que, bien, decía que había visto en mi CBCT que están bien posicionados dentro de su hueso. El problema aquí de la clase 2 es mandibular y si la paciente no se quiere operar y yo veo en el CBCT que tengo mucho riesgo de hacer movimientos tan grandes, pues como en este caso me lo pienso y cambio de planes. ¿Qué voy a hacer entonces? Hacer IPR donde pueda, como estoy haciendo aquí, y voy colocando las posiciones, voy posicionando yo los dientes con los controles 3D y como veis, todo el rato, constantemente mirando la tabla. ¿Por qué? Porque la tabla es lo más parecido a la realidad dentro de esta ciencia ficción que es el clean check. Si solo miramos los dientes, no sabemos si estamos moviendo más la corona, la raíz. Entonces, aunque la raíz sea virtual, siempre tenemos que ir mirando los movimientos de la tabla, marcando alternativamente corona y raíz. Y haciendo movimientos sensatos, ¿vale? Es decir, los clean checks que recibimos, todos, están absolutamente llenos de errores. Movimientos sin sentido de la raíz mesiodistales, hacia lingual, hacia bucal, movimientos que no nos interesan, que en el caso de cumplirse nos dejarán los dientes peor que al inicio, pero que normalmente además no se suelen cumplir por su baja predictibilidad, por lo difícil que son, y lo que ocasionan son desajustes del alineador y problemas de todo tipo. Ahora mismo yo lo que estoy haciendo aquí además es eliminar los ataches que tenía del plan previo porque he cambiado de plan y lo he cambiado yo al estudiar la realidad, al visualizar la realidad que es el análisis profundo del CBCT. Con lo cual la distalización que voy a hacer va a ser mínima a base de IPR. ¿Cómo determino el IPR? Pues de una manera, dentro de ser más o menos a ojo, es decir, no hay un protocolo científico, pero yo tengo
muchos registros a los que voy acudiendo todo el rato mientras estoy modificando los dientes. Miro mis radiografías, luego veremos que en esta paciente, al ser una paciente perio, tenemos una seriedad periapical, por lo tanto, tenemos radiografías ideales para ver la cantidad de esmalte interproximal. Miro mi CBCT, miro mis fotos, miro la tabla de Bolton en el ClinCheck, que me da una información valiosísima para ajustar el IPR y personalizarlo, y así voy determinando mi IPR. En el 13 antes teníamos un atache de movimiento de control radicular, pero como ahora no va a ser el principal movimiento y lo que más me interesa es la extrusión, le escribo al técnico lo que veis arriba, que priorice la extrusión del 13, y entre paréntesis le pongo que debería aparecer en el siguiente ClinCheck un atache optimizado de extrusión. Porque si no, muchas veces pues me encuentro fallos en el ClinCheck de vuelta. Entonces, bueno, intento dar las órdenes justas, precisas, de manera concisa y clara. Bueno, el vídeo es bastante más largo, tampoco quiero que el vídeo resultante sea demasiado largo, porque si no, todos acabamos desconectando, pero lo que quiero haceros ver con esto es que trabajo la posición de cada diente y aunque en el punto 4 de mi protocolo veréis que digo IPR, ataches y contactos oclusales, la realidad es que yo lo trabajo a la vez que voy moviendo los dientes en el punto 3. Lo único es que tengo un punto 4 donde pongo otra vez IPR, ataches y control de contactos oclusales para que nunca se nos olvide, Pero lo normal es que con la práctica lo vayamos fusionando y lo hagamos un poquito todo a la vez. Bien, vamos a pasar. Aquí os fijáis lo que os decía, tenemos unas radiografías estupendas de detalle que nos ayudan también a ver que hay bastante esmalte disponible, tanto a nivel de molares como de premolares, para poder hacer el IPR que estoy planificando en el ClinCheck. Bien, decía que tenemos las radiografías para ayudarnos a trabajar el IPR de manera más adecuada, acudiendo de nuevo a la realidad. Como os digo, el ClinCheck es una película de ciencia ficción y nosotros tenemos que intentar convertirlo en una película basada en hechos reales. Y para ello hay que volver constantemente a los registros. Bien, en esta imagen estática, no, tenemos un vídeo aquí también, sí. Lo que quiero es, por adelantar un poquito, he ido trabajando ya las posiciones del primer cuadrante y veis los dientes en gris. Esos dientes están bloqueados. ¿Para qué? Para que los cambios que yo ahora haga en el segundo cuadrante no repercutan sobre esa posición que yo he establecido. Y este es un concepto, el de bloquear, que es un concepto meramente informático, no lo olvidéis. No tiene nada que ver con dejar inamovible, como por ejemplo he hecho en el 17. Bien, ahora empiezo a ajustar las posiciones y voy mirando todo el rato la tabla. Yo sé por mi CBCT que me interesa más torque radicular de los incisivos que movimiento, o sea, más movimiento de raíz que movimiento de corona. Por lo tanto, iré todo el rato comprobando, en la tabla que muevo más la corona que la raíz. ¿De acuerdo? Importantísimo. El pasillo óseo tan estrecho en el que están todos los dientes de esta paciente y su estado periodontal, creo que lo más sensato, y es mi decisión, solo la mía, es no hacer un tratamiento tan ambicioso distalando 4, 5, 6 milímetros, porque aparte de la dificultad vamos a sacar los dientes probablemente de hueso. Todavía más. Entonces vamos ajustando. Y punto 4. El punto 4, como os decía, ataches, IPR, contactos oclusales, la realidad es que lo voy trabajando al mismo tiempo que voy moviendo los dientes. Pero siempre me paro un poco en el punto 4 y aquí, por ejemplo, pues decido quitar los ataches ya, por si no me lo hace el técnico, que probablemente no me lo haga, y hago algunos cambios en la posición de los recortes. Como yo lo que quiero, y es un movimiento difícil, que necesitaré auxiliares, quiero mover las raíces del 4, del 5 y del 6 inferior hacia mesial,
A mí biomecánicamente me viene mejor poner un elástico de clase 2 desde la parte mesial del 46 que no en distal como estaba, ¿vale? Es decir, a un repaso adicional en este punto 4 de mi protocolo, un repaso adicional de ataches, de IPR y de los contactos oclusales. ¿De acuerdo? Importante mirar también siempre la parte lingual. Aquí lo que he hecho en los molares, en los seises, es añadirle un atache biselado hacia gingival en la parte lingual y en mesial de la corona. ¿Para qué? Para que me ayude a intentar, y solo intentar, un poquito de extrusión de esa parte combinado con los elásticos vestibulares. Es un movimiento muy difícil y por lo tanto la paciente está avisada y lo tengo en mi cajetín de notas privadas debajo del nombre del paciente que utilizaré auxiliares. Auxiliares es algún microtornillo y tubos y bracket posiblemente en esos dos dientes, 6 y 5, tanto en el cuadrante 3 como en el cuadrante 4. Punto 5 del protocolo, altura de coronas, pónticos y compensadores. En este caso particular no hay nada, no tengo coronas y sobreimplantes ni sobredientes naturales. Y en el ClinCheck no han incorporado ninguna recesión de las que tiene la paciente, de tal manera que no habrá alineadores demasiado altos en ninguna zona. Por último, punto 6, timing, los tiempos, la sobrecorrección y otras peticiones especiales. Aquí lo que he hecho es pedirle al técnico que prioricen la extrusión del 13 para que aparezca un nuevo atache, que pongan de nuevo un atache que yo había quitado en el 14, pero que al final quiero que aparezca, y que antes de intruir ningún diente, el resto de movimientos debe acabarse. Es decir, deben estar rotados, debe darse el torque, etcétera, y que la intrusión me lo planifiquen para lo último. Que me hagan todo el IPR en la fase 4